Bueno, entonces continuando con lo que es el repaso de historia de México, en la sesión pasada nos quedamos en la pregunta 65 y ahora la que sigue es la 66. Nos pregunta, ¿qué periódico estaba en oposición a Porfirio Díaz? Pues en aquella época del porfiriato, pues el hijo del aguizote y lo que es el periódico Regeneración. Estos estaban en contra del porfiriato. Antecedentes de la Revolución Mexicana, ajá, o sea, antes de que inicie la Revolución Mexicana inicia el 20 de noviembre de 1920, ajá, es cuando inicia. Ay, no, perdón, aquí de 1910, yo 20, ajá, ahí está. Entonces, pero antes de esto, por ejemplo, pues vemos, a lo mejor igual lo puedes ir haciendo como por deducción, dices, Plan de Guadalupe no, porque este Plan de Guadalupe fue lanzado por Venustiano Carranza contra lo que es Victoriano Huerta, entonces no, y aparte se llevó en 1913, entonces esa pues, o sea, es como después de la revolución. Entrevista a Díaz Corzo, pues no, sí hay una entrevista, pero es Díaz que, ¿alguien se acuerda donde le hacen bueno, un, un periodista de Estados Unidos viene a México y le hace la entrevista a Porfirio Díaz, donde dice Porfirio Díaz, yo ya no voy a contender en las próximas elecciones, siento que México ya es como que está libre para la democracia y así. ¿Alguien se acuerda más o menos cómo se llama el periodista? ¿Es el Díaz Krillman, algo así? Sí, sí es Krillman, pero Ajá. tengo una pregunta. En caso de que no viniera el Club Liberal de Camilo Arriaga, ¿puede ser esa la entrevista? Ajá, porque, bueno, esa sí fue un antecedente porque es antes de lo que es el inicio de la Revolución Mexicana. Entonces, por ejemplo, esa como es antes, sí puede ser que funcione como lo que es un antecedente. O las huelgas, por ejemplo, las huelgas de lo que es Río Blanco y lo que es Cananea, eso también funcionan como antecedentes porque es antes de lo que es el inicio del movimiento de la Revolución Mexicana. Entonces, yo sí les recomiendo que siempre anoten aquí al lado más, o sea, más, no solo se queden con esto, por ejemplo, en este caso nos dice, pues la C no porque es Díaz Corson, dices, oye, pero Corson en ningún momento Fer me lo mencionó, entonces pues esto no. Francisco Villa Tomás, Zacatecas, no, porque esto ya cuando inició la Revolución Mexicana, entonces esto tampoco. Entonces la que queda es el Club Liberal de Camilo Arriaga, ajá. Este es un club que formaron Camilo Arriaga en contra de lo que es el gobierno de Porfirio Díaz, pero como también te comenté, hay más antecedentes. Dentro de los más importantes sería lo que es las huelgas de Río Blanco y Cananea y la entrevista Díaz Krillman, entonces eso también. Sí les recomiendo que al lado lo anoten, si no viene uno, pues vendrán las otras. ¿Por qué los zapatistas se unieron al Plan de San Luis? O sea, el Plan de San Luis, ¿se acuerdan quién es su autor? Es Francisco y Madero, ajá. Entonces, ese es el que hizo el Plan de San Luis y lo que busca Francisco y Madero es ir en contra de lo que es Porfirio Díaz y también buscaba la no reelección. ¿Por qué la no reelección? Porque Porfirio Díaz, pues ya como ya era un dictador, pues siempre se reelegía y ya llevaba más de 30 años en la silla presidencial. Entonces, cuando llega Francisco y Madero, dice, no manches, o sea, ya hay que sacar este viejito porque, o sea, lleva un chingo de años siendo presidente de México, ¿no? Entonces, eso. Pero aquí nos pregunta los zapatistas, o sea, la gente de lo que es Emiliano Zapata, ¿por qué la gente de Emiliano Zapata apoya a las ideas de lo que es el Plan de San Luis, que su autor es Francisco y Madero? ¿Por el mal gobierno de Díaz? Pues no tanto así, entonces, o sea, sí una parte, pero no. Por la restitución de sus derechos, pues ¿cuáles derechos? Sí, en esa época, pues no. Por la imposición del gobierno de Huerta no tiene que ver porque aún no, porque Huerta se mete hasta cuando
pues se va Porfirio Díaz, después en algún momento él aprovecha, o sea, pero ya es como por hasta 1913, 14, algo así. Entonces esa no es. Por la restitución de las tierras, acuerdo, siempre los zapatistas buscaban como que se les regresaran las tierras que fueron robadas en el porfiriato, ajá, entonces por la restitución de las tierras. Y los zapatistas, su líder era Emiliano Zapata y también tenían un lema. El lema que utilizaron es tierra y libertad. Ajá, entonces también pueden anotar aquí palabras claves. Autor o líder, Emiliano Zapata. Lema, tierra y libertad. Ajá. ¿Quién promulgó el Plan de Guadalupe? El Plan de Guadalupe fue promulgado por Venustiano Carranza. ¿En contra de quién? Más o menos se acuerdan este plan, o sea, ¿contra quién se lo lanzó? Jocabet, más o menos. Jimena. Es de Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta. Ajá, contra Victoriano Huerta, porque Victoriano Huerta fue el autor intelectual que, pues, pues mató tanto a lo que es Francisco y Madero y mató a Pino Suárez. Y cuando los mató, después él, pues lo que hizo es que ocupó la silla presidencial, pero a eso se le conoce como un usurpador. Ajá, entonces como que la gente decía, no manches, o sea, ¿cómo permitimos que pues los mató, después ocupó la silla presidencial y todo eso? Mejor hay que sacarlo del país y aparte hay que quitarlo del poder. Entonces lanzan el Plan de Guadalupe o sea, el autor es Carranza contra Victoriano Huerta. Uh-huh. Que este es el que mata a Francisco y Madero y a Pino Suárez. Uh-huh. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Ajá, si vemos aquí también nos vuelven o sea, pero no, o sea, como que las respuestas son diferentes, por eso les digo que tienen que tener más de una, ajá. Decena trágica, no, porque la decena trágica es cuando matan a Madero y a Pino Suárez, pero eso ocurrió ya después o durante la revolución, entonces no es antes aquí me está preguntando antecedente, o sea, antes de eso, ajá. Entonces la decena trágica es dentro de la Revolución Mexicana. Asesinato de los hermanos Cerdá, ajá, o sea, esto ocurrió en Puebla, esto sí, sí es. El plan de Ayala sí nació, pero ya dentro de lo que es cuando empezaron a apoyar a Francisco y Madero, entonces, pues no. El gobierno de León de la Barra también, que por un momento gobernó, pero es ya dentro, ajá, entonces nos quedaríamos con eso. ¿Qué periódico estaba en oposición a Porfirio Díaz? Pues el Aguizote. O si no viene Aguizote, tiene que venir Regeneración. Los dos eran los que pues iban en contra de Porfirio Díaz. Antecedentes de la Revolución Mexicana, ¿ja? Entonces, Francisco Villa Tomás Zacatecas, esto dentro de lo que es la revolución. El Plan de Guadalupe dentro de la revolución, esto no, entonces esto, el Club Liberal, una riega. ¿Por qué los zapatistas se unieron al Plan de San Luis? Por aquí, bueno, marcaron como por la restitución de los derechos, pero no, siempre buscaron más la restitución de sus tierras o de las tierras de los campesinos. ¿Cómo se llamaba el movimiento que inició Carranza contra Huerta? Ajá. Esto también es muy importante. Siempre guíasen por sus autores. Dice, ¿cómo se llama el movimiento que inició Huerta contra, no, Carranza contra Huerta? O sea, también tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, si es que nos dicen que cómo se llama el movimiento que inició Emiliano Zapata, siempre se van por sus apellidos, Zapata, Zapatista. Y si nos dicen, oye, ¿cómo se llama el movimiento que inició Francisco Villa? Pues los villistas, ¿no? ¿Y cómo se llama el movimiento que inició Venustiano Carranza? Bueno, deberíamos de buscar como carrancistas, pero carrancistas no. La única que viene, bueno, es constitucionalismo. Ajá, entonces,
para que también tengan los tres personajes que como que sobresalieron más en esta época de la Revolución Mexicana fue Emiliano Zapata con lo que es el Plan de Ayala, la restitución de tierras a sus antiguos dueños y el lema Tierra y Libertad. Otro autor que sobresalió fue Francisco Villa. Otro autor, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza participó en la Constitución de 1919. Por eso, como algo que tiene que ver con constitución, por eso su movimiento, bueno, y aparte es el que tuvo mayor influencia en la Constitución de 1919. Por eso a Venustiano Carranza siempre se le llama como más de constitucionalismo. ¿No? Entonces, con esto. Porque, mira, igual lo puedes ver, de hecho, acá está fácil porque dice agrarismo, es como de agrícola, campo, ajá. Entonces, esto es como que para Emiliano Zapata. Liberalismo no hay, en esa época no hay como cosas de liberalismo. Sindicalismo en la época del Porfiriato no permitía la formación de sindicatos ni los trabajadores tenían derecho a huelga, entonces esa no. ¿Con qué plan se desconoce a Venustiano Carranza? Ajá. Entonces, después de que es cierto, o sea, primero estaba Victoriano Huerta y lanza el plan de Guadalupe, Venustiano Carranza, y ya se va Victoriano Huerta, sube a la presidencia Venustiano Carranza. Pero Venustiano Carranza en algún momento lo tienen que correr. ¿Con qué plan lo corren? Con el plan de Agua Prieta. ¿Quién es el autor del plan de Agua Prieta? Álvaro Obregón. Ajá. Álvaro Obregón, ¿ok? Entonces, él fue el que lanzó el plan de Agua Prieta para desconocer al gobierno de Venustiano Carranza, ¿ok? Entonces, igual a lo mejor podrías hacer como tus tarjetitas de que plan de Agua Prieta, autor y poner contra quién. Ajá. Entonces, en este caso, plan de agua Prieta, autor Álvaro Obregón contra Venustiano Carranza, o para desconocer el gobierno de Venustiano Carranza. Por ejemplo, aquí alguien se acuerda qué onda con el plan de Tuxtepec, quién es su autor y en contra de quién va Tuxtepec, más o menos. Porfirio Díaz con Sebastián Lerdo de Tejada. Ajá, y bueno, ¿cuáles son los principios del plan de Tuxtepec? O sea, ¿qué es lo que decía o cuál era el lema de lo que es el plan de Tuxtepec? Desconocer su reelección de Lerdo de Tejada. Ajá, pero hay uno que muchas veces te lo preguntan, te dicen, ¿cuál es el fundamento o cuál es el principio del plan de Tuxtepec? Y el plan de Tuxtepec es sufragio efectivo, no reelección, pero algunas veces no viene así, nada más te dice, ¿cuáles son los principios del plan de Tuxtepec? La no reelección. Esta buscaba de que ya no se podía reelegir Sebastián Lerdo de Tejada. Pero, ¿qué crees? También este plan buscaba eso. El plan de San Luis también buscaba la no reelección, pero ahora la no reelección ¿de quién? O De sea, Díaz. es de Porfirio Díaz. Entonces, los dos tienen los mismos principios, la no reelección, pero con diferentes candidatos. Por ejemplo, esta es la no reelección de Porfirio Díaz. Acá el plan de Tuxtepec también es la no reelección de quién, pero ahora, o sea, Porfirio, ¿cómo se llama? Sí, lo lanzó Porfirio Díaz, pero contra Sebastián Lerdo de Tejada. Ajá. Se me hace un nombre como muy sexy, Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Es que conocí a alguien en la prepa que tenía apellidos Lerdo ajá, entonces, bueno, después se fue al poli, así, después estudió eso y no sé qué más. Entonces ya, entonces, pues, sí, como que vayan haciendo sus fichas para que luego digan, ay, es que me confundo y todo. O también pueden hacer como una línea del tiempo, por ejemplo, la parte como más confusa que dicen, oye, es que no sé
qué onda con los planes y así, pues pueden a lo mejor generar como una línea del tiempo y así como que van colocando los años. Y de hecho, no sé en qué semana, en 4 o 5, viene un cuadro, o sea, bueno, en tus hojas viene un cuadro donde vienen planes y cuál es su contenido y quién es el autor y contra quién, algo así. Entonces, nada más sería cuestión de que buscaran, no sé si en semana, creo que en semana 4, ajá, más o menos por ahí está. Venustiano Carranza inició una época llamada, acuérdate que Carranza participó en la Constitución de 1917 y como participó en el 17, entonces ¿cómo se llama? Maderista no, porque, mira, también lo puedes hacer por deducción, si dices, no manches, no me acuerdo cuál es, pues dices, a ver, maderista, como que me suena a Francisco Madero, pues sí. Pues sí, es esa, villismo, sí, Francisco Villa, pues no. Zapatismo es como Emiliano Zapata. Pues mira, entonces pues es esta, entonces más o menos a lo mejor no estoy 100% seguro, pero por deducción yo estoy seguro que tiene que ser esa. ¿Por qué? Porque los otros sí los conozco. Ujú. ¿Qué personaje promulgó el Plan de Guadalupe? El Plan de Guadalupe, su autor es Venustiano Carranza. Contra Victoriano Huerta. ¿A quién desconoce el Plan de Agua Prieta? Que su autor es Álvaro Obregón. ¿Contra quién? Venustiano Carranza. Uh-huh. Personaje elegido como presidente provisional por la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Ajá. La Convención Revolucionaria de Aguascalientes se citó a 3 bandos. Ajá, o sea, en esto citan a lo que son los zapatistas, ajá, citan a los villistas y citan a carrancistas. Ajá. Oye, pero ¿por qué los citan en Aguascalientes? Porque, pues, como México estaba en esta época de la Revolución Mexicana que abarca desde mil 1910 a 1920, porque duró 10 años, ajá, lo citan porque tienen que definir como el rumbo hacia dónde va nuestro país o qué vamos a hacer, qué es lo que prosigue, bla, bla, ajá. Entonces, se supone que como ellos son los líderes y así, entonces, pues, se tiene que llegar a un acuerdo. Pero en esa época, los carrancistas que su líder es Venustiano Carranza, estos se dirigen hacia Veracruz y no llegan a Aguascalientes. Los únicos que llegaron fueron zapatistas y villistas. Ajá. Después de que ya llegaron a lo que es Aguascalientes, se regresan a Ciudad de México y se toman una foto donde sale la silla presidencial. Me imagino que en algún momento ya lo han visto, nada más sale, creo que Emiliano Zapata, no sé si sale parado y Villa está sentado, algo así. Por ahí lo habrán visto esta fotografía porque es muy famosa. O alguien que se meta a Google y que le ponga fotografía de la silla presidencial, villistas y zapatistas, y ya te sale algo en blanco y negro. Uh-huh. Entonces, en esa época, pues, eh, el presidente de esta convención va a ser Eulalio Gutiérrez. ¿Por qué los otros no? A ver, por deducción dices, no manches, es que no sé quién es. ¿Crees que Calles sea? ¿Alguien tendrá idea que Calles puede ser? No, porque Calles participa o sea, Calles gobierna hasta en 1924 a 28, porque antes duraban 4 años. O sea, por ejemplo, lo que es la revolución va de 1910 a 1920, ahí hay muchos como, pues, ¿cómo te digo? Presidentes de la nación que duran un rato, que los quitan y bla, bla. Pero después de 1920 a 1924, ¿quién gobierna y que funda la SEP?
y el primer secretario es José Vasconcelos, pero ¿quién es el presidente? Inicia con A y el otro es O. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Después, 1924 a 1928, es uno de los personajes más temidos. Ajá, que dicen, oye, es que eres el jefe de qué. ¿Quién gobierna en esta época? ¿Quién es? Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles. Ajá. Después entra en un periodo que se le conoce como Maximato. Maximato va desde lo que es 28 a 30. Ajá, a ver, sí, es 28. Tiene que ir porque son tres presidentes. Es del 28 al 30, de 1930 a 1932. 1932. Y después el último es del 32 al 34. 28, 30, 32, ajá. ¿Y cuáles son los tres? Bueno, en el periodo del Maximato, el líder es Plutarco Elías Calles, que va prácticamente, va a tener a sus tres presidentes, pero que son manipulados por el jefe, que el jefe es Plutarco Elías Calles. Entonces, aquí hay tres presidentes, es EPA. EPA. O sea, ¿esto qué significa? Eulalio, más o menos, no se acuerda. Ah, mira, por aquí están. Ah, perdón, no, es Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Estos son los tres presidentes que están en la época de lo que es el Maximato, ¿ok? Emilio Portes Gil. ¿Quién más? Pascual Ortiz Rubio. ¿Y quién más? Abelardo Rodríguez. Ajá. Una vez que termina el Maximato, viene uno de los mejores presidentes, adorables y así. O sea, estamos hablando de quién. Y aparte por sus años casi, si no sabes, él mismo te dice, soy el primer presidente que duré 6 años. 34, sería 40. ¿De quién estamos hablando? Que todo el mundo lo ama, más los del Poli, porque pues fue gracias a él y así. ¿De quién? ¿Quién gobierna de esta época? Ajá, muy bien. Es Lázaro Cárdenas del Río. Ajá. Entonces, en esta época está Lázaro Cárdenas del Río. Y a esta época, ¿cómo se llama? El plan ¿qué? Sexenal, presidencialismo, ajá, todo eso. Después de ahí, ya les hice un resumen, o sea, mi resumen va desde el 40 hasta el 2000. En la primera sesión les hice este resumen. Entonces, ustedes a lo mejor podrían hacer ahora su resumen del 20, por ejemplo, pueden ir del 20 hasta el 30 hasta el 40. Pueden ir desde 1920 hasta el 40 los presidentes. Porque del 40 al 2000 está acá arriba. Mira los modelos económicos. Entonces ya va del 40 al 70, el milagro mexicano, y el milagro mexicano se divide en dos periodos. El primer modelo se llama sustitución de importaciones y está conformado por dos presidentes, que es Manuel Ávila Camacho del 40 al 46. El segundo presidente es Miguel Alemán Valdés, que va del 46 al 52. ¿Qué hizo Manuel Ávila Camacho? Pues participó en la Segunda Guerra Mundial, que apoyó a lo que es Estados Unidos, Francia, ¿quién más? Francia, Inglaterra, ajá. Y ese grupo se llaman los países aliados, porque acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial había dos bandos, el eje
y los aliados. ¿Quiénes conformaron el eje? El eje Berlín-Roma-Tokio, su nombre lo dice. Entonces, ¿quiénes son? El eje Berlín-Roma-Tokio. Entonces, ¿qué países son? Porque lo que mencioné son capitales. ¿Jocabet? Alemania, Japón y Italia. Alemania, el eje Berlín-Roma, entonces sería Alemania, Italia y Japón. Ajá, entonces eso se les llamó como el grupo de los aliados. Ajá. No, perdón, contra el eje. Eso es el eje. Los aliados, ¿quiénes eran? Pues Estados Unidos, Inglaterra, Francia y ¿qué más? Y la URSS. Ajá, y la URSS. Bueno, que en esa época, a ver, déjame ver, ya no era la URSS, era Rusia. Entonces, si nos preguntan que cuál es el acontecimiento más importante de Manuel Ávila Camacho, pues sería eh, participó en la Segunda Guerra Mundial contra el eje, ajá, porque el eje es Berlín-Roma-Tokio, ajá. También fundó lo que es el IMSS y también en esa época se hizo, ¿cómo se llama? Como cierta ley donde permitía que los mexicanos se podían ir casi entrar a Estados Unidos como si fuera su casa. O sea que los trabajadores mexicanos podían ir por una temporada a Estados Unidos y regresarse a México sin visa, sin nada. Así es como, bueno, pásale, es tu casa y así. Pero esa ley, algo como de los trabajadores que se tenían que ir allá. ¿No? Después Miguel Alemán Valdés lo que hizo, pues construyó Ciudad Universitaria. ¿Ja? Entonces, de acá, si ven, ya prácticamente tenemos eso. ¿Ja? Ya tenemos esta parte del 52 al 70, que se le conoció el modelo de desarrollo estabilizador. Están los tres presidentes, nada más hay que indicar qué hizo cada uno. Ajá. Del 70 al 82, el desarrollo compartido por dos presidentes, Luis Echeverría, José López Portillo. Y el neoliberal, Miguel de la Madrid, es el que inicia el modelo del neoliberalismo. Y con Carlos Salinas de Gortari es cuando se firma el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ajá. Y el último de estos, bueno, no es el último, pero en nuestro examen abarcamos hasta ahí, que sería Ernesto Zedillo Ponce de León, del 94 al 2000. Ajá. Entonces, ustedes a lo mejor ahorita creo que ya pueden generar su propio resumen de esto, mira, porque ya aquí yo fui marcando. Del 20 al 24, Álvaro Obregón. Del 24 al 28, Plutarco Elías Calles. Después se formó el Maximato, tres presidentes. Y después, del 34 al 40, Lázaro Cárdenas del Río. Si ven ya, ahora tienen un resumen desde que 1920 hasta el 2000. Ajá, ya tienen dos resúmenes. Y ustedes podrían generar un tercer resumen que va desde 1910 a 1920, que en este periodo se le conoce como ¿qué? Pues en ese periodo se le conoce la Revolución Mexicana. Y aparte le serviría mucho, o sea, porque decir, bueno, primero estuvo, cuando inicia la Revolución Mexicana está Porfirio Díaz. Después de Porfirio Díaz, está, ¿quién está de ahí? Bueno, es que está como un presidente provisional, pero que no tiene mucha importancia, algo como León de la Barra. Después de ahí ya llega como presidente Francisco I. Madero y Pino Suárez, pero ¿quién crees que los va a matar? ¿Quién los mata? Ajá, o sea, ¿quién es el autor intelectual de Francisco I. Madero y Pino Suárez? ¿Jocabet? Victoriano Huerta. Ajá, entonces por lo tanto cuando muere
Pino Suárez y Francisco y Madero, entonces sube a la silla, ¿quién? A la silla presidencial, pues Victoriano Huerta, pero después llega Venustiano Carranza y le dice, oye, pues es que tú los mataste, quítate, ajá. Después de Venustiano Carranza, ¿quién llega? Álvaro Obregón. Entonces ya ahí ya tienen una idea, ajá. Entonces, y así. Entonces, yo creo que estos son los tres resúmenes como más importantes que deberían de tenerlos porque son los más como preguntables. Ajá. Entonces, pues igual apoyas el de sus hojas para generar como, y aparte ya teniendo un acordeón, un resumen, es más fácil que la estudien y no diga, ay, es que no me acuerdo después de este presidente quién seguía, ¿no? Pues ya nomás lo ves y ya, entonces ya no es tan complicado. O una vez que ya tengan, por ejemplo, como su resumen como el mío, hasta pueden generar su propio audio de decir, Milagro Mexicano es conformado desde el año de 1940 y termina en el 70. Está dividido en dos periodos de sustitución de importaciones, del 40 al 52. Después llegó el otro modelo que se llama desarrollo estabilizador, del 52 al 70. Los primeros dos presidentes de sustitución de importaciones fue Manuel Ávila Camacho, y aparte, como ustedes ya van a tener aquí, pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y ya graban su audio. Después me voy al gimnasio y estoy escuchando mi audio. Pero como yo lo hice, yo le entiendo qué onda. O me voy en el metro 2 horas, porque a lo mejor pues trabajo, estudio y todo eso, pues ya. Entonces, o sea, ustedes pueden generar su propio audio y le van a entender mucho mejor. O cuando dices, ay, es que ya no quiero estudiar y estoy súper cansado, voy a tomarme pues ya, o sea, ya me voy a dormir, pues reproduzco mi audio y listo. Entonces, de esa manera ya se queda mucho más fácil. Sé que a muchas personas pues como que les cuesta historia, entonces de esa manera les podría funcionar. O si no son como más que ustedes aprendan escuchando, a lo mejor es más fácil que hagan tarjetas. A lo mejor son más visuales. Ajá. No sé, cada quien tiene que saber cómo aprende mejor. Ajá. Entonces, ahí tenemos esto. Aquí donde nos quedamos. ¿En cuál íbamos? ¿En qué número? Es que ya borré creo que todo. ¿Alguien por ahí tiene algo de acá? Ahí va, creo que no. En la 79 nos quedamos. Ok, ya sí, porque decía aquí de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez. Con el plan, el general Álvaro Obregón se pronuncia contra Venustiano Carranza en abril. Ajá, o sea, vemos que aquí Álvaro Obregón contra Carranza, ¿cómo se llama? Plan de Agua Prieta. ¿Cómo se llama el movimiento que inició Carranza mira, es Carranza contra Huerta? Si vemos aquí, dices, oye, pero sé que ese, pues sí, si me preguntaran plan, yo contestaría, pues, el plan de Guadalupe, pero aquí me pregunta movimiento, por lo tanto es el constitucionalismo. Por su autor, que su autor es Carranza. ¿Con qué plan se desconoce el Venustiano Carranza? Plan de Agua Prieta. ¿Quién es su autor? Álvaro Obregón. Movimiento carrancista inició una época llamada, como es Carranza, constitucionalista. Política exterior del gobierno de Álvaro Obregón. ¿Obregón cuándo gobernó? ¿En qué periodo? Jocabet. Jimena. ¿Del 20 al 24? Del 20 al 24. Ajá. Entonces, lo que hace cuando gobierna Álvaro Obregón, en esa época se crea la SEP y el primer presidente de la SEP es pues el que hizo el lema de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu, o sea, José Vasconcelos. Ajá. Entonces se crea la SEP pero una de las cosas que preguntan más, ¿qué es lo que le preocupaba a Álvaro Obregón en su periodo? Que su gobierno fuera reconocido por Estados Unidos, y a eso se llaman los tratados de Bucareli, porque los tratados de Bucareli nos dice que el gobierno de Álvaro Obregón
fuera reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Ajá. Por eso dice, en política exterior del gobierno de Álvaro, pues ser reconocido por Estados Unidos. O puede ser que nos pregunten cómo se llama, que esta, ¿cómo nos las pueden preguntar? Que, bueno, puede ser que nos pregunten, ¿en qué consisten los tratados de Bucareli? Que el gobierno de Álvaro Obregón fuera reconocido por el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién tuvo el control durante el maximato? Pues Plutarco Elías Calles. Ajá, Plutarco Elías Calles. Y estos tres son por los que participaron. Mira, aquí tenemos CEPA. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez. Enfrentamiento religioso de los presidentes Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil. Pues en esta época se llevó la Guerra Cristera. Ajá. Donde en algún momento todas las iglesias, bueno, es que como que Plutarco Elías Calles no era como tan religioso, entonces como que decía, no sé qué pasó en esa época, como que iba en contra de la iglesia, entonces la iglesia lo que hizo es que dijo, todas las iglesias los domingos vamos a cerrar. Como la gente, pues en México es muy católica, pues llegaban a las 7 de la mañana para escuchar la misa, pero llegaban y decían, oye, pero pues, ¿por qué está cerrado? Ah, es que tienen problemas con el gobierno y todo eso. Y siempre la gente, si tú les quitas algo, pues te van a echar como plantones, carrilla y bla, bla. Entonces, o sea, como que llegó un momento donde las personas pues odiaban al gobierno de Plutarco Elías. ¿Por qué? Porque pues Plutarco Elías Calles como que le quitaba cuestión, algo a la iglesia, pero igual vamos a pueden meter a YouTube y ver como la Guerra Cristera y todo eso, para que lo tengan como más en cuenta. Pero acuérdate, cuando es el enfrentamiento religioso se llama la Guerra Cristera. Guerra de los clérigos, pues no, estos clérigos no. Revolución de Ayutla, no. La revolución de Ayutla es cuando quitan a lo que es ay, ¿cómo se llama este personaje? Antonio López de Santana. Ajá, tiene que quitar eso. La guerra de reforma no, porque es con Benito Juárez. ¿Cuáles son las realizaciones del plan sexenal? Plan sexenal estamos hablando de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas, ¿de qué año a qué año gobernó? ¿Alguna idea? Del 34 al 40. Y si vemos aquí, por primera vez, ahora un presidente duraba 6 años. Antes de él, no, todos los presidentes duraban 4, y ya lo vieron con Álvaro Obregón, que va del 20 al 24, Plutarco Elías Calles del 24 al 28. Ajá. Entonces, pero este es el primer presidente con una duración de 6 años, conocidos como el plan sexenal. Plan sexenal. Y dentro de esto, pues vemos la educación socialista y la expropiación petrolera. También el reparto de lo que es el ejido colectivo, significa el reparto de las tierras, la creación del Politécnico. Ajá. CEP no, porque la CEP fue creado en el gobierno de ¿quién? De Álvaro Obregón. Banco de México no, porque el Banco de México es de Plutarco Elías Calles. Autonomía universitaria no, porque esto se lo dio, ¿quién se lo dio? Emilio Portes Gil, que fue en el 1929, cuando la UNAM pues ya tiene su autonomía. Antes no era la UNAM, era la Universidad Nacional de México. Nada más era eso. Universidad Nacional de México. Después, Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. Pero hasta en lo que es con el presidente Emilio Portes Gil en el 29. Movimiento religioso que se dio durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, entonces la Guerra Cristera.
¿Qué implementó Cárdenas para la organización del Estado mexicano? Entonces, algo que hizo fue el corporativismo, la creación, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad y lo que es Pemex, Pemex, ¿qué significa? Porque son las siglas de algo. Entonces, Pemex, ¿qué es más o menos? Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos. Entonces, eso. ¿Qué personaje? Mira, también la pueden haber hecho ¿qué implementó? O sea, como por deducción dices, patriotismo, pues no, o sea, como nacionalismo también. A lo mejor sí te podrías ir por esto, por la parte de agrarismo, porque él lo que hace, pues también es el reparto del ejido colectivo, pero más no un grupo, sino nada más lo que hace es repartir. Entonces, esta no. ¿Qué personaje afirmó que la muerte de Obregón acababa el caudillismo e inician las instituciones? Acuérdate que Álvaro Obregón pues gobierna del 20 al 24. Del 24. Después, cuando él termina su periodo, sigue Calles. Entonces, Calles del 24 al 28. Y Calles, algo que dijo es que ya en esa época iniciaba el periodo de las instituciones. ¿Por qué es el periodo de las instituciones? Porque con él se funda el Banco de México y se funda muchas como instituciones y así. Entonces, pero algo de lo más sobresaliente es el Banco de México con Plutarco Elías Calles. Aparte también lo puedes ver como por deducción, o sea, de la Huerta, o sea, no. Cárdenas está muy lejos de esta época, o sea, Lázaro Cárdenas del Río está muy lejos. A lo mejor Portes Gil, pero es que Portes Gil fue como el que prácticamente su jefe fue Calles. Entonces la respuesta es Calles. ¿Qué presidente en su gobierno implementa el plan sexenal? Lázaro Cárdenas del Río. ¿Qué presidente funda el Partido Nacional Revolucionario en el 29? En el 29, acuérdate de lo que es EPA. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la E? Emilio Portes Gil. Que va del 28 al qué? Yo no sé qué te pongo. Del 28 al 30. Después Pascual Ortiz Rubio, que va del 30 al 32. Y después Abelardo Rodríguez del 32 al 34. Entonces, vemos que acá, para esta respuesta para esta pregunta hay dos respuestas, que algunas veces puedes contestar como Emilio Portes Gil, o puedes contestar como Plutarco Elías Calles. Oye, y entonces, ¿cuál contesto o cuál? Pues dependiendo, como en estas opciones, dice Portes Gil, después Abelardo Rodríguez y lo que es Lázaro Cárdenas del Río, y acá a lo mejor pusieron Álvaro Obregón. Si vemos aquí nada más viene lo que es Emilio Portes Gil, pero Calles no viene. Si no viene, pues entonces la respuesta es Emilio Portes Gil. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en esta, aquí viene Calles y no viene Emilio Portes Gil? Pues es Calles. Entonces ya tenemos dos ejemplos. Un tercer ejemplo, ¿qué pasa si viene Calles y lo que es Calles y Emilio Portes Gil? Pues tiene que ser el jefe, siempre es el jefe, es el que manda, por lo tanto sería Calles, pero en este caso no. Porque no viene, entonces es Emilio Portes Gil. Características del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, pues por ejemplo, ¿la A creen que sea o no? No, porque el ISSSTE fue creado por Adolfo López Mateos. ¿Y el IMSS?
Manuel Ávila Camacho. Y el Politécnico sí es de Lázaro Cárdenas del Río. Entonces dice, bueno, esa no es. Movimiento Obrero, INPI es de Adolfo López Mateos. Ajá. Reparto Agrario sí lo hizo él. Entonces no. Fuerza del Movimiento Obrero, ajá, sí, fundó lo que es CTM y el reparto agrario, sí. También el reparto agrario se llama como ejido colectivo, ajá, ejido colectivo. Aquí también podría ser esta, pero no cumple por ISSSTE-IMSS. Características del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Movimiento económico social pues mira, también te puedes guiar por las cosas que sabes. O sea, él no perteneció al desarrollo estabilizador, porque el desarrollo estabilizador, ¿de qué año a qué año va? Del 52 al 70. Ajá. Creo que cada vez soy más disléxico. Ay, no. Entonces, ¿otorgó voto a la mujer? Pues no, porque eso es de, ¿quién lo hizo? ¿Quién es del voto? Fue uno de los Adolfos. Es el Ruiz. Adolfo Ruiz, porque el otro es Adolfo López Mateos. Ajá, entonces, este es de Adolfo Ruiz. Creó Ciudad Universitaria. ¿Quién hizo Ciudad Universitaria? Miguel Alemán Valdés. Entonces, o sea, ¿no? Siguió los principios de la revolución, ajá, entonces, ¿por qué crees? Dices, oye, pero ¿por qué siguen los principios de la revolución? Como que no le encuentro sentido. Más o menos ustedes tienen como alguna idea de por qué siguió los principios de la revolución. De hecho, en sus obras ahí sale, por ejemplo, o de las cosas que hizo. ¿Por qué? Porque si vemos por qué siguió los principios de la revolución, porque en la época de lo que es la revolución, a los campesinos se les dijo que se les iba a entregar las tierras que fueron perdidas en la época del Porfiriato. Entonces él, Lázaro Cárdenas del Río, cuando llega a la presidencia, ¿qué hace? Pues lleva el ejido colectivo, que también es un principio de la revolución. ¿Qué hace? También defiende cosas de la nación, como lo que es el petróleo. Dice, no, y esto es nuestro y no es como se los vamos a regalar a los estadounidenses y nada. Entonces, y o sea, como cosas que empieza a defender tanto los derechos de los campesinos, los obreros, ajá, los ferrocarrileros. Política exterior del gobierno de Manuel Álvaro Obregón. Pues lo que buscaba o lo que le preocupaba tanto a Álvaro Obregón es que Estados Unidos lo tomara en cuenta, que fuera reconocido su gobierno, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? ¿Esto con qué tratado? ¿Cómo se llaman estos tratados? ¿Tratados de qué? Bucareli, ajá. Los tratados de Bucareli. ¿Quién tuvo el control durante el maximato? Pues Calles, ajá, porque era el jefe máximo, el líder máximo. Enfrentamiento religioso de dos presidentes, Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, pues a estos se enfrentaron a la guerra cristera. Cuando no sepan, háganlo ustedes por deducción, así dicen, no manches, es que no sé qué esto, guerra de reforma, nada que ver, revolución de Ayutla, no. A lo mejor ya te quedas con dos, dices, como que no sé si es clérigos o cristera. No, pues es, a lo mejor, clérigos no lo conozco tanto, entonces como pues a lo mejor la guerra cristera, ¿no? Entonces así. El hundimiento de los buques petroleros en el gobierno de Manuel Ávila Camacho dio como consecuencia, primero me acuerdo, a ver, Manuel Ávila Camacho va de qué? 1940 al 46, y su modelo económico es la de sustitución de importaciones, creó el IMSS y también se creó como algún acuerdo donde los mexicanos podían ir a trabajar en Estados Unidos porque pues Estados Unidos se había metido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo de acá? Y pues su política,
es unión familiar, o sea, como que también decía, oye, es que estamos en guerra, bla, bla, necesito que todos estén como unidos para poder como salir como país y así, ajá. Pero algo que nos preguntan acá es del hundimiento de cuando está la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo él? Entonces, como consecuencia, declaración de guerra a los países del eje. Tienes que tener mucho cuidado porque hay otra que es países aliados. En la Segunda Guerra Mundial se forma dos bandos, el eje Berlín-Roma-Tokio y los aliados. Los aliados, yo por ejemplo marco la declaración de guerra a los países aliados sería, oye, o fue en contra de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, no, fue en contra de Alemania. Ajá, o sea, el eje Berlín, Alemania, Italia y Japón. Ajá, entonces México, o sea, México va en favor a Estados Unidos, o también lo puedes ver, a ver, estoy en México y arriba está Estados Unidos, pues mejor me hago amigo de Estados Unidos y de ahí me hago enemigo de las personas que están como lejos, que en este caso sería Alemania, Italia y Japón. Ajá. Entonces, para que lo tengas muy bien en claro, que fue en contra del eje. Ajá. Porque hay otra que dice aliados, pero aliados no, porque sería que fue en contra de Estados Unidos. ¿Qué pedía? Ah, mira, esta es la que también hace poco tiempo salió y como que luego no sabe. ¿Qué pedía la unidad nacional? Ajá, o sea, su política se llamó unidad nacional, pero aquí te preguntan de manera diferente. ¿Qué pedía la unidad política nacional del gobierno de Manuel Ávila Camacho, que gobierna en este periodo? Desarrollo para el pueblo, no, porque o sea, no estaba en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, entonces no podía. Paz y progreso, no estás en guerra. Cooperación patriótica, sí, así como, oye, es que estamos en la Segunda Guerra Mundial, y bla, bla, y todo, ¿no? Bienestar para la familia, no, ¿cómo vamos a tener bienestar si estamos participando en la Segunda Guerra Mundial? Pues no. O sea, también algunas veces apóyate por el contexto, decir, no manches, no sé, ya solo me quedan 5 minutos, no sé qué voy a hacer, voy a colapsar, no, o sea, piensa, a ver, o estoy en guerra, o sea, en guerra no voy a tener paz, no voy a tener progreso y así, entonces como que dices, a ver, ¿qué es lo que haces cuando pasa un sismo? Pues la solidaridad, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, es cooperación patriótica. ¿Cuál fue el proyecto económico de Manuel Ávila Camacho? El modelo económico es sustitución de importaciones, pero la sustitución de importaciones, ¿de qué año a qué año va? Y aparte, sustitución de importaciones pertenece al milagro mexicano, pero es la primera parte del milagro mexicano. Ajá, del 40 al que. Si no te acuerdas, solo suma. Hay 2 presidentes, entonces si es 6 por 2, entonces si estoy iniciando en el 40, más o menos como cuando. En el 52. Ajá. Entonces, en esa parte, la sustitución de importaciones, del 40 al 52, hay 2 presidentes, Manuel Ávila Camacho, del 40 al 46, del 46 al 52, Miguel Alemán Valdés. Entonces ahí tenemos. Pero aquí me dice proyecto económico, es lo mismo que modelo económico. Desarrollo compartido, no, porque desarrollo compartido, más o menos de qué año a qué año va. Más o menos. Jocabet. Karen. ¿O se fue el internet? ¿Hola? Desarrollo compartido, Ajá. ¿De qué año a qué año? 1970, 1982. Ajá, del 70 al 82. Y son 2 presidentes. El primero es del 70 al 76, que fue Luis Echeverría Álvarez, y del 76 al 82, José López Portillo.
Desarrollo estabilizador no, porque es del 52 al 70 y son 3 presidentes. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ujú. Neoliberalismo no, porque ¿cuándo inició el neoliberalismo? A partir de 1982 hasta la actualidad. Y el primer presidente, ¿quién es? Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Ajá. Presidente que inaugura Ciudad Universitaria, Miguel Alemán Valdés. Ajá. Sistema económico que tuvo Manuel Ávila Camacho, ajá, sistema económico, ajá, cuando me preguntan modelo, sistema o política económico, entonces sería sustitución de importaciones. El periodo de la Segunda Guerra Mundial hasta los 60 se llama, pues, o sea, sabemos que el milagro mexicano inició en el 40 y en los 60 aún continuaba, ajá, porque terminó hasta los 70. Eso se llama milagro mexicano. Vas a decir, oye, neoliberalismo, no, porque este es del 82. Desarrollo estabilizador, sí, pero es una parte de lo que es este. Aparte de desarrollo estabilizador, no inició en la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial se llevó en el periodo de 1939 al 45. Esto se está llevando a la Segunda Guerra Mundial. Y en esta época casi 40, o sea, tú siempre considerarlo como la Segunda Guerra Mundial como en el principio de 40, ajá. Entonces dices, bueno, es como los 40, bueno, pues es el milagro mexicano. Desarrollo estabilizador, no, porque es en el 52 y compartido en el 82. Entonces no es. Todo lo que estamos manejando aquí es de 1900. Ajá. Ya no estamos en los 800, ahora estamos en los 900. Es por eso que digo 52, 42, 82, a 40, 52 y así, entonces, o 68. Ajá. Entonces todo es de esto. ¿Qué presidente inicia el periodo del civilismo, donde ahora van a gobernar presidentes ya no militares, ni jefe militar, ni el populismo, sino que ahora alguien que pues sí, a lo mejor es que estudié derecho, estudié medicina o estudié economía, no sé, o sea, ahora es gente civil, ya no es gente militar, es gente civil. Cuando me hablan de civilismo, el primer presidente que ya no era como militar y todo fue Miguel Alemán Valdés. Entonces, Miguel Alemán Valdés gobierna desde el 46 hasta el 52. Este es el primer presidente civil. Entonces, ¿qué significa? El último presidente militar, ¿quién fue antes de él, quien gobernó? Manuel Ávila Camacho fue el último presidente militar que gobernó del 40 al 46. ¿No? Y aparte, aquí es más fácil porque si tú sabes sumar 6 más 6 más 6, como que puedes ir formando, a ver, ¿qué es lo que conozco de acá? O qué conozco de lo que es un poco para atrás, un poco para adelante, y como que vas viendo cómo puedes formar esta asociación. Uh-huh. Y estos no, porque son los Adolfos, y los Adolfos, pues, bueno, sí son civiles, pero no fueron los primeros. El primero fue Miguel Alemán Valdés. Y a partir de ahí en adelante, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, Calderón, Carlos Salinas de Gortari, pues ya, o sea, ya no pertenecían como militares, o sea, ellos estudiaron. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari creo que estudió economía en la UNAM, algo así. Entonces, pues ya era gente civil, ya no militar. ¿Qué caracterizó al gobierno de Manuel Ávila Camacho? Esto también es súper importante, que su política se llama Unidad Nacional y aparte construyó que el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes cuando sean parte de la UNAM, pues ya asegurados, ya cualquier cosa, pues se van al IMSS. ¿Cuál fue la política que tomó Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial, declarándole la guerra a las potencias del eje? O sea, ¿qué es lo que pidió? Unidad nacional y familiar. O la otra era
cooperación patriótica, ¿no? Entonces, pero por lo regular, guíate por, o sea, quédate por estas cuestiones, unidad nacional, familiar, cooperación y así, ajá, porque estamos en la Segunda Guerra Mundial. Realizaciones del gobierno de Manuel del General, ya ves hasta sale general porque antes era el militar. General Manuel Ávila Camacho, este es el último presidente que es militar, después de él sigue Miguel Alemán Valdés, pero ya es civil. Le declara las guerras a las potencias del eje, ajá. ¿Qué más? También pide lo que es su política se llama unidad nacional y familiar y el asesinato de León Trotsky. Ajá. O sea, esto ocurrió en México, donde León Trotsky pues era ruso, pero en algún momento llega a lo que es a Coyoacán y en Coyoacán ahí pues lo asesinan. Pero es gente que pues venía de Rusia y que como que ya lo andaba siguiendo, ¿no? Mira, también te puedes equivocar por esta. Le declara las guerras a las potencias aliadas, no, porque no iba en contra de Estados Unidos, ni en contra de Francia, ni en contra de Inglaterra. Es todo lo contrario, apoyó a quién, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia y a Rusia. Ajá. Y lo demás es igual, pero nada más cambia esto. Aquí es aliados y aquí es eje. Ajá. Entonces tienes que tener muy cuidado, es eje, ajá. O acuérdate de, no puedo ir en contra de Estados Unidos porque pues es mi vecino, ¿no? Entonces no. El hundimiento de los buques petroleros en el gobierno de Manuel Ávila Camacho dio como la declaración de guerra a las potencias del eje. ¿Qué pedía la unidad nacional de Manuel Ávila Camacho que gobierna los 40 al 46? Cooperación patriótica, o también tiene que decir algo como unidad nacional y familiar. ¿Cuál fue el proyecto económico de Manuel Ávila Camacho? La sustitución de importaciones. Aquí me está proyecto económico. Siempre vete por palabras claves. Presidente que inauguró Ciudad Universitaria, Miguel Alemán Valdés. ¿Cuáles fueron las causas del movimiento estudiantil del 68? ¿Quién está gobernando en el 68? Más o menos. ¿Ordaz? Gustavo Díaz Ordaz. Ajá. Gustavo Díaz Ordaz. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué se lleva que la UNAM, el Poli, se juntan para qué? Porque era su gobierno muy autoritario y aparte no había democracia. Ajá. Por eso dice antidemocrático. O sea, que ahí no marca, o sea, cuando es anti, significa contra. Ajá. Entonces, sería contra, o sea que él pues prácticamente no practicaba la democracia, ¿no? Entonces por eso estos estudiantes deciden, oye, es como cuando, no sé, tenemos a un presidente y no nos gusta, ¿qué hacemos? Pues nos vamos, marchamos o manifestamos, oye, es que estamos viendo que estás tomando malas decisiones o que no nos tomas en cuenta, bla, bla, entonces en sí las características del gobierno de Manuel Ávila Camacho era un gobierno muy autoritario, muy represor, porque si algo, por ejemplo, como periodista decías, ay, pues voy a publicar una nota de que este presidente pues está bien mal o que hace mal las cosas, pues al día siguiente te desaparecían o pues por ahí te mataban. Entonces era un gobierno como muy, no sé, como muy malo. Entonces sería gobierno autoritario y antidemocrático, que él no practicaba la democracia, la igualdad, la libertad y así. ¿Qué presidente concedió el voto a la mujer? Adolfo Ruiz Cortines. Características de desarrollo compartido del 70 al 82, dos presidentes. Luis Echeverría y José López Portillo. ¿No? ¿Qué buscaba este desarrollo compartido? Aumento de exportación. Exportación es cuando, como el limón, el aguacate que se produce en México se va a otros países. Importación es cuando llegan acá, por ejemplo, a lo mejor, no sé, que nosotros aquí a lo mejor decimos, oye, es que no tenemos algunas cosas y las traen de Estados Unidos o de Canadá. Entonces, importación entra, exportación lo que sale de tu país.
Apertura democrática, pues no buscaba. Lo que buscó el desarrollo compartido es que el Estado tiene que intervenir en la economía del país. Entonces, intervención de la economía. Gobierno de México que aplicó el impuesto al valor agregado. Esto se llama IVA, impuesto al valor agregado. ¿Quién fue? José López Portillo. Presidente que creó el Colegio de Ciencias y Humanidades, o sea, el CCH, los CCHs y todo eso, porque las escuelas preparatorias no fueron creadas en esta época, fueron creadas en el gobierno de Benito Juárez con la ayuda de Gabino Barreda. Entonces, pero CCHs y lo que es colegio, lo que es CCH, pues es con Luis Echeverría Álvarez. También lo pueden hacer por deducción. Dices, no manches, no me acuerdo cuál era. ¿Cuál pongo? De Tim Marín. No. O sea, de Tim Marín no puedes utilizar. Dices, a ver, no. Yo conozco esto. ¿Cómo que no me lo sé? Sí me lo sé. O sea, Adolfo Ruiz Cortines no, porque es el voto a la mujer. Adolfo López Mateos, de los presidentes que hizo un chingo. INPI, desayunos escolares, CISTA y todo. Gustavo Díaz Ordaz, pues participó en el 68. Pues estoy seguro que tiene que ser porque los demás los conozco y no. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, cuando de plano no me acuerdo en mis exámenes. Digo, no manches esta, no me acuerdo cuál era. O sea, no voy a colocar como pues de Team Marín porque mis probabilidades es nada a comparación de que si hago lo que yo conozco, lo que yo conozco los empiezo a eliminar y ya. O sea, por eso te digo, muchas veces no tienes que memorizar todo. Con que tengas a lo mejor algunas cosas sí, algunas no, y que uses más como esta cuestión de que la asocies, pues que la hagas por descartes y así, o por palabras claves, al final de cuentas te ayuda. A ver, entonces aquí ya me ayudan ustedes porque ya me cansé. A ver, déjame ver quién vino. Bueno, vamos a ver. Ándale, Abril, luego te fuiste, que ya porque me va a empezar a preguntar. Entonces, Italia, Jocabet y Karen. Entonces, acá, de 3 en 3. Ajá, como les dije hace. Ajá, de 3 en 3. Tres preguntas la primera persona, la segunda y la tercera. O voluntarios en Sajo, ¿qué onda? Si quieres, yo empiezo. Va, gracias. Privatización de empresas, apertura del mercado internacional y libre comercio son características del neoliberalismo. Entonces cuando veamos globalización, o sea que todas las empresas privadas, esos son características de países neoliberales, o sea, países de primer mundo como Estados Unidos, Canadá, Francia, y sus características es esto, la apertura de mercado, o sea, que ellos pueden colocar sus industrias o sus empresas en otros países y que tengan reconocimiento internacional y el libre comercio y así, la globalización o las empresas privadas, es eso. ¿Qué ocasionó el TLC? El Auge de Tratado de empresas Libre Comercio. multinacionales. Ajá. O sea, ¿qué es lo que pasó? El Tratado de Libre Comercio se hizo en el 1994 con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Ajá. Entonces, Carlos Salinas de Gortari. Pero algo que pasó es que con esto, el auge significa crecimiento. Entonces, auge es crecimiento de empresas multinacionales, porque ellos decían, bueno, si ahora ya tenemos un acuerdo que es el TLC, entonces Estados Unidos, Canadá y México decían, pues bueno, yo de Canadá, pues ya puedo instalar mis empresas en México, porque ya tenemos un acuerdo. Entonces, esas, porque dice auge interno, no, o sea, que México se beneficiara, pues no, auge político, no, y auge de milagro, no.
Auge es crecimiento, o sea, que las empresas multinacionales en México empezaron a crecer, que venían de Canadá, de Estados Unidos, así. Por favor. Sí, logros del gobierno de Miguel de la Madrid. Ah, Programa emergente de vivienda y Contraloría. ajá. Miguel de la Madrid es el primer presidente de lo que es el neoliberalismo y gobernó del 82 al 90, al 88. Ajá. En este periodo es el primer presidente del neoliberalismo neoliberal. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? En esta época ocurrió el sismo de, bueno, uno de los sismos más fuertes que la Ciudad de México colapsó, que es ¿cuándo se llevó este sismo? No sé si el 17 o el 19 de septiembre. Creo que es 17. Es 17 de septiembre del 85. La verdad, ahorita no me acuerdo. O sea, tengo esta idea, esta. Ajá, entonces, y entonces como ocurre el primer sismo bueno, donde colapsa la Ciudad de México, pues él tiene que lanzar un programa emergente de vivienda para la reconstrucción de todas las casas, edificios y todo eso, ajá. El TLC no, porque es con, bueno, aquí dice TLCAN, es el Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Es lo mismo que el TLC. Ajá. De hecho, esto es lo mismo. Pero esto no, porque es con quién, con Carlos Salinas de Gortari. FOAPROA no, porque es con Cedillo. Ay, creo que alguien me busca. Pero bueno, ya lo vamos a dejar. Satélites Morelos, creo que lo construyó Adolfo López Mateos. Ahora, ¿quién me ayuda? Gracias, Jimé. Yo. Jocabet, vas. Y luego la siguiente persona. Presidente de la etapa del neoliberalismo mexicano, de la Madrid, Salinas y Cedillo. Estos son los tres, bueno, al menos en la UNAM, o sea, llegamos hasta acá, pero acuérdate que el neoliberalismo sigue hasta la actualidad. El primer presidente del neoliberalismo fue Miguel de la Madrid. El segundo, y donde tomó mayor poder, o donde tuvo mayor como valor que se reforzara el neoliberalismo, fue con Carlos Salinas de Gortari, y el último es con Ernesto Zedillo Ponce de León, que aquí se hizo FOBAPROA. Ajá. Presidente de México que firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Carlos Salinas. Ajá, en el 94, ¿no? Entonces en el 94, y aquí vemos el famoso TLC, o sea, TLCAN, y aquí está lo que significa Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Te recomiendo que lo tengas así para decir, oye, ¿qué es TLC, TLCAN? Ya sabes. Pero actualmente, no sé, es que yo nunca veo la tele. Hay otro nombre para esto. No sé si alguien, bueno, ya ves que cuando ves como, no sé, Canal 5, no sé, y que o sea, estás viendo tu novela o estás viendo, no sé, el anime, y luego salen estos comerciales, y ahí antes salía mucho esta parte de la economía entre Estados Unidos, México y Canadá, que tiene otro nombre. ¿Cómo? T-MEC. T-M. Ajá. E y C. O sea, es como tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Creo que Sí. sí, más o menos así. Entonces, que es lo mismo. Entonces ya tienes como tres ideas. TLC, Telecan y sí, creo que TMEX, algo así, no sé. Entonces, más o menos así. Entonces, para que los tengan en cuenta, ¿va?
Y entonces acá el que nos dice el que presidente que firma, ajá, aquí la palabra clave firma, pues Carlos Salinas de Gortari. La que sigue, Jucabet. Presidente de México, quien generó una apertura democrática durante su gobierno, Cedillo Ponce de León. Ajá, porque vemos que acá, o sea, ahora también ya van a participar más partidos políticos, o sea, porque Ernesto Cedillo Ponce de León gobernó desde el 94 hasta el 2000. Ajá, y este era del PRI. Pero el PRI ahí pierde porque del 2000 al 2006 por primera vez se tiene un presidente que no es del PRI del 2006 y después vuelve a ganar el mismo partido. Después acá tendríamos al 2012, 2018. Por primera vez en la historia de México, el PRI pierde. O sea, significa que entonces ahora, ¿quién gobierna en esta época? O sea, 12 años, ¿quién lo va a estar gobernando? ¿Qué partido político? En este periodo, ¿quién gobernó? ¿Qué partido político? Y después vemos los PAN? presidentes. El PAN, por primera vez, el PAN dijo, uy, pues ya, como que ya me tocaba a mí. Entonces, el PAN por primera vez gobierna. Y el primer presidente es Vicente Fox Quesada, que es y el segundo es Felipe Calderón Hinojosa. Ajá. Pero después que dijo, no manches, los del PRI no vamos a quedarnos ahí, pues el PRI revivió después de que tanto tiempo había gobernado, por un momento descansó y aquí revive. Y revive con una de él, casi su historia de novela, porque se casaron casi nada más para gobernar y después se divorciaron. Actualmente saben que el matrimonio de Enrique Peña Nieto y la Gaviota ya, creo que ya se separaron y así, o sea, pero aquí es donde gobierna Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ya actualmente del 18 al 24, pues está Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Pues ya tenemos eso. A ver, déjame ver porque hace mucho ruido por la lluvia. Entonces, ya regresé, espero que no se escuche tanto el ruido externo. Okay. Entonces ya tenemos esto, ya. Vamos a apurarnos ya para que se vayan, porque es viernes social y así. El tequila ya nos está esperando. Nosotros aquí estudiando. A ver, de aquí donde nos quedamos, creo que apertura democrática. Ajá, entonces la palabra clave es apertura democrática y fue, ajá, donde surgen muchos partidos, no solo el PAN como el PRD, el PT, Convergencia y no sé qué más. Actualmente, ¿cómo afecta negativamente el TLC en México? Ajá. Una disparidad económica. Significa que nosotros no tenemos la misma economía que Estados Unidos y Canadá. Ellos son países de primer mundo y México es un país de tercer mundo. Entonces, pues no, o sea, es disparidad, o sea que tenemos una diferencia económica. Periodo que comprende desde Miguel de la Madrid hasta Carlos Salinas de Gortari, pues el neoliberalismo. Privatización de las empresas, apertura del mercado internacional y el libre comercio, estos pertenecen a qué modelo económico, neoliberalismo.
¿Qué ocasionó el TLC? El crecimiento, auge de las empresas multinacionales. Si no, al lado escríbale qué significa, o si me equivoqué, qué es auge, búscalo en Google o en el diccionario. Forma de gobierno a la llegada de Hernán Cortés. Cuando llega Hernán Cortés, en México se practicaba teocracia, lo que es el poder se los daban a los sacerdotes. ¿Quién gobernaba? Cuando llega Hernán Cortés, está gobernando Moctezuma II. Máxima autoridad en la Nueva España, pues era el virrey. El rey no, porque el rey estaba en España. Entonces es virrey. Causas de la independencia de México. Discriminación de criollos, o también puede ser que venga, los criollos estaban subyugados, relegados, pero no los españoles, porque hay una palabra que dice, españoles están subyugados, algo así. No, los españoles no, porque son los que tenían mayor poder. Entonces, no, sería discriminación de criollos. Por ejemplo, aquí te dice discriminación de peninsulares. No, porque los peninsulares tenían igual como... De hecho, los peninsulares eran los más ricos en la Nueva España. Miguel Hidalgo encabezó la primera etapa. La segunda... Aquí hay que saber las etapas de la independencia de México, que son 4. Inicio, organización, resistencia y consumación. Y hay que saber los autores. Aquí, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, y en consumación Vicente Guerrero e Iturbide. ¿Quién encabezó la primera? La segunda, la organización, lo hizo Morelos. La guerra de guerrillas o también la resistencia, quien lo encabezó, Guerrero. Y la independencia la finaliza o la consumación es Iturbide. La que sigue relaciona las etapas de la independencia, pues sabemos que Hidalgo, ¿en dónde participó? O mira, si no sabes, si inicia por lo que más sabes. Morelos, pues Morelos tiene que ver algo con sentimientos de la nación, tratados de Córdoba, pues los tratados de Córdoba lo más probable lo hizo Iturbide. Francisco Javier Mina, pues lo más probable es que a lo mejor lo asesinaron. Y el que llegó o que participó en la Alhóndiga de Granaditas, pues fue el inicio del movimiento, que es Hidalgo. Entonces, uno con bebé. Y el único bebé que me sale es mira. Los demás a lo mejor no sé, porque hay 1A, 1E, 1C. Dices, bueno, no, la única que me sé es eso y ya, siguiente. Causas externas de la independencia en la Nueva España. Me dice externas. Trono usurpado por Bonaparte y las reformas borbónicas. Porque, o sea, esto también, cuando te digan trono usurpado por Bonaparte, es como cuando Napoleón invade a España, y las reformas borbónicas, pues donde decía la división en 2 intendencias, mayor recaudación hacia la corona española y disminución a los peninsulares. O puede ser que venga reformas borbónicas, que son la disminución del poder local y mayor recaudación hacia la corona. Características de México en este año, pues era la disminución de producción, o también la baja economía, o también, ¿qué más puede ser que venga? La lucha de partidos políticos. Pero la más popular es esto, disminución. Disminución puede ser que también venga como baja producción y así, porque son sinónimos. ¿Cómo era la economía mira, pues aquí está, la baja producción económica. Te digo, la UNAM siempre hace las mismas preguntas, solo que usa un sinónimo. Entonces, o sea, es como fácil, ¿no? Modelo que siguió después de la Revolución de Ayutla, pues la Revolución de Ayutla, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo de la Revolución de Ayutla era quitar a Antonio López de Santana del poder.
porque era muy conservador y las personas como Ignacio Comonfort, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada, traían ideas liberales, la separación Estado-Iglesia y así, ajá. Entonces es liberal. ¿Qué buscó la Revolución de Ayutla? Un gobierno liberal. La Universidad Nacional, Bellas Artes y el Banco Nacional son obras de quién? A lo mejor me sé estos dos, con que me sepa que la UNAM y Bellas Artes fueron hechos por Porfirio Díaz. Plan en la que Madero se levantó en armas. O sea, ¿cómo se llama su plan? A lo mejor dices, oye, Guadalupe Hidalgo, no, porque ese es cuando México perdió la mitad de su territorio. La empacadora, no me acuerdo, pero tiene que ver con, sí, es con algo de en la época de lo que es la Revolución de México. Entonces, esas no. Ayala no, porque Ayala es de Emiliano Zapata. No confundir Ayala con Ayutla. Ayutla es quitar a Antonio López de Santana y Ayala, el autor es Emiliano Zapata. La huelga de Cananea es importante porque la huelga de Cananea es importante porque los obreros no están de acuerdo con los mineros pelean. Ajá, o sea que, ¿por qué se hacían estas huelgas? Porque los mineros pues peleaban por sus salarios o por sus derechos y así, ajá. ¿Quién escribió la sucesión presidencial del 1910? Este es un libro que se llama La sucesión presidencial. El autor es Francisco I. Madero. Con el plan de Agua Prieta, no sé qué dice, los levantaron contra, o sea, sé que el plan de Agua Prieta es por Álvaro Obregón para desconocer a Carranza. En la Constitución de 1917, ¿quién era radical y quién era moderado? Ajá. Radical es que como que si no hay solución, como que están más tranquilos. Entonces eran la parte de radical. No, perdón. Radicales que quieren soluciones inmediatas, así, oye, ya necesito que me soluciones este problema. Los radicales eran lo que es el bando de Álvaro Obregón. El moderado que decía, bueno, tranquilito, al ratito solucionamos esto, y así era Venustiano Carranza. Ajá, Venustiano Carranza y aquí Álvaro Obregón. Radicales es soluciones inmediatas, o sea, ya. Y estos como que son más tolerantes. ¿Qué es el maximato? Periodo de 3 presidentes dirigidos por un expresidente, que ese expresidente, ¿quién era? Plutarco Elías Calles. ¿Por qué lo llamaron maximato? ¿Por qué lo llamaron maximato? ¿Por qué lo llamaron? Bueno, aquí realmente esta no debería ser como la respuesta, sino que maximato es como es el jefe máximo, ajá, entonces, pero aquí pues viene como Plutarco Elías Calles. ¿Alguien comprende esto? Es jefe, ¿no? Jefe de la revolución. Ok. Sí, o sea, el jefe de la revolución es Plutarco Elías Calles, ajá, pero pues también es como el máximo, como poder político que tuvo Plutarco Elías Calles. Ahora, esta pregunta por lo regular viene en lo que es, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas del Río, que tiene que ver con caudillismo y presidencialismo. Caudillismo, ¿cuáles son sus características? El poder ejecutivo era más importante que otros poderes. Esto es presidencialismo, porque es cuando se elige por voto y aparte hay división de poderes. Está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y aquí te dice el poder ejecutivo y otros poderes. El poder judicial era el más importante que otros poderes. Esa, pues no hay como relación, porque siempre el más importante es el ejecutivo. Porque el ejecutivo, acuérdate, que cuando vieron ustedes, ¿qué vieron?
No, los autores de la Ilustración, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Ajá. Entonces, Montesquieu decía la división de poderes en poder ejecutivo. ¿Quién ocupa el poder ejecutivo? El presidente de la nación. El legislativo, la Cámara de Senadores y de Diputados. El judicial, a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ujú. Líder de los militares por medio del líder de los militares por medio del populismo. Ajá. O sea, un militar que es muy popular, eso es caudillismo. Caudillismo lo puedes relacionar más fácil, que es militar y que como que tiene mucho, y los militares son como muy reconocidos, muy populares y así, ajá. Entonces eso. Y presidencialismo es por voto y aparte hay un poder ejecutivo y división de poderes, ajá. Eso. Estos dos no tienen que ver, judicial, no. Y líder de las monarquías, no, porque monarquía se practicaba en Europa, como la monarquía absoluta, la monarquía constitucional. Entonces, esas no. ¿Con qué presidente se resolvió la guerra cristera? Pues cuando llegó Emilio Portes Gil, que este es el primer presidente de lo que es eh, del Maximato. Emilio Portes Gil. El que sigue, ¿cómo se llama? Pascual Ortiz Rubio. El que sigue, Abelardo Rodríguez. 28-30, 30-32, 32-34. Ajá. ¿Con qué plan sexenal se consolidó? No, perdón, con el plan sexenal que se consideró, que se consolidó. O sea, en esta época, en el plan sexenal es con Lázaro Cárdenas del Río y se formó el presidencialismo. Por eso dice, o sea, y si vemos acá arriba, por eso manejan que cuando llega Lázaro Cárdenas del Río, ahora va a ser como cuando se tiene que elegir un presidente es por voto, por algo democrático, ajá. Y caudillismo no, porque antes eran como esta parte de jefe militar y así, ajá. Entonces aquí vemos presidencialismo. Lázaro Cárdenas inició el presidencialismo. ¿Cuánto gobernó Cárdenas? Del 34 al 40. Presidente que creó el IMSS, Manuel Ávila Camacho. ¿Cuándo gobernó Camacho? Del 40 al 46. ¿Qué más hizo? La declaración a las potencias del eje, IMSS. Y algo de una ley que donde podían como ir a Estados Unidos a trabajar y aparte el Escuadrón 201. Y su modelo fue sustitución de importaciones. ¿Y qué es lo que le pidió a la familia? En la ¿cómo era? Unidad nacional y familiar. Programa, mira, ese es el que te digo, programa Bracero y el Escuadrón 201 son características de Bracero. Significa que la gente mexicana, los mexicanos podían ir a Estados Unidos como de mojados y así, y tú podías ir sin problemas. O sea, me voy a ir a trabajar a Estados Unidos sin problemas. O sea, en la frontera nadie te decía, oye, no puedes pasar. No, o sea, pásale, es tu casa y trabaja y así, y a lo mejor unos 6 meses y te regresabas a tu país. Ese es el programa Bracero y aparte participó con el Escuadrón 201. ¿Quién? Manuel Ávila Camacho. ¿Cuál es el objetivo de la unidad nacional y familiar por Manuel Ávila Camacho? Unión de diferencias ideológicas, porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial y necesitábamos que todos más o menos se unieran. Confederación Latinoamérica, no, Latinoamérica ni tiene que ver eso. Traer capital extranjero, no, tampoco buscábamos que como mayor inversión y así, traer capital, o sea, que vinieran empresas y se instalaran en nuestro país, eso es capital extranjero, pero no. Hacer un fuerte bélico, no. Obras de Gustavo Díaz Ordaz, ajá. Ordaz, cuando gobernó, es el último presidente del desarrollo estabilizador. Si el desarrollo estabilizador terminó en el 70, entonces aquí debo hacer una resta de
yo creo que hasta acá, 1964, son 8, 4 más 4 son 8, más 2, 11, en este es su periodo. Mira, yo no me acordaba cuál es el periodo, pero nada más me acordé de esto. Sí, termina en el 70, entonces si hago una resta, entonces sé que gobernó en este periodo. Porque cada presidente sé que es de 6. ¿Qué hizo? Tratados de Tlatelolco. Tratados de Tlatelolco. Y con él se creó el metro. También se llevaron los eventos deportivos. O sea, cuando decimos eventos deportivos, ¿a qué hace referencia? Se celebraron los juegos que todo el mundo los ama. Olímpicos. Los Juegos Olímpicos del 68. Características de los siguientes presidentes. Aquí esto te va a venir que un presidente va a estar acá, otro acá, y en estas van a venir opciones que tú tienes que relacionar cuál va. Pero es lo mismo, o sea, solo que acá ya te las describen como tal. Dice, Gustavo Díaz Ordaz participó en los tratados de Tlatelolco y participó en el movimiento del 2 de octubre del 68. Luis Echeverría hizo relaciones con China y creó lo que es el CONACYT. CONACYT es comisión, no recuerdo si era Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí, creo que es Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Venta de empresas paraestatales, libre comercio e inversión extranjera son características del modelo neoliberalismo. Y por fin ya terminamos. O sea, de esta, mira, o sea, casi, yo por ejemplo, cuando presentaba mis exámenes en Historia de México, siempre me iba como muy bien, pero lo que hacía era asociar mucho y para estudiar como que hacía mis planes o la línea del tiempo más o menos como que tenemos acá o un cuadro sinóptico. Entonces como que ya tenía el panorama de qué está pasando, ¿no? Entonces pues a estudiar y ya.